Shalom Brajá, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Nuestro mundo de Pirkei Avot nos invita a navegar en aguas muy profundas, porque en última instancia son las aguas que conforman el interior del ser humano. Maim Amukim son las aguas profundas que habla el rey Shelomó, que son los pensamientos del ser humano que vienen a nacer de su interior para aflorar en la superficie. De una u otra manera, nuestro Pirkei Avot, nuestro tratado de principios, nuestro tratado de ética o la ética de los padres, infinitas traducciones que tiene nuestro texto, de una u otra manera nos llevan a pensar que cuando incursionamos en cada capítulo, habremos de encontrar el reflejo de una lección ya sabida. Pero lo bueno del estudio, y por eso el Pirkei Avot forma parte de la tradición oral, lo bueno del estudio es poder, una vez más, poder alcanzar el estudio reiteradamente, poder repetir, si me permiten la palabra, porque esa repetición habrá de permitirme a mí no solamente fijar el contenido, sino volver a reflexionar, volver a incursionar, como decíamos, en ese mar, para poder sumergirnos nuevamente y extraer las perlas más preciosas. Nuestro capítulo 3 del Pirkei Avot nos lleva hacia el mundo de los Jajamim, y la verdad es que no podemos elegir uno por sobre todos, pero debo reconocer que por su semblanza, por su presencia, por su creación, por su cosmovisión del mundo y también del pueblo de Israel, de la Torá, de su creador, de la tierra de Israel, no me cabe ninguna duda que Rabbi Akiva ben Yosef es uno de aquellos exponentes máximos tal vez del saber generacional. Es más, se nos cuenta que cuando Moshe Rabenu ascendió al Har Sinai, para ese encuentro en la montaña del Sinaí con su creador, a fin de que el Kadosh Baruj Hu le entregase las tablas de piedra, pero a su vez le transmitiese, le enseñase cada uno de los aspectos que conforman ese mundo de la tradición oral, también le hizo ver en un pasaje, Dor Dor Bedorshav, Dor Dor Bejajamav. Le hizo ver a cada generación y sus intérpretes. Le hizo ver a cada generación y sus sabios. De repente, Moshe Rabbenu fija su vista, nos cuenta el Midrash, en uno en particular. Y ve que está haciendo decoraciones, está diseñando unas pequeñas coronitas, kosher ketarim, a las letras de la Sagrada Torá. Moshe Rabbenu le pregunta al Kadosh Baruj Hu, ¿de quién se trata? Y le dice, Akiva ben Yosef, vení. Akiva ben Yosef, mi hijo directo. Él no interpretará solamente la letra de la Torá, sino también que habrá de interpretar cada adorno que las letras de la Torá presentan, cuando delicadamente el escriba de la Torá, o sofer, diseña cada letra con un esmero tal, con una perfección tal, que a su vez algunas de ellas, la Shin, la Ain, la Tet, la Nun, la Zain, la Gimel, la Tzadi, ese total de letras habrán de tener coronita. Esas coronitas es la que Rabbi Akiva también buscaba el sentido. El amor por el estudio indica también el amor por el dador de la Torá, pero también habla del amor hacia el prójimo. No olvidemos, Rabbi Akiva, cuando leía de nuestra Sagrada Torá, Ve'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
decía, Ze Kelal Gadol Batorah. Esta es la regla fundamental de toda la Torah. Y por cierto que Rabbi Akiva tenía una semblanza de lo que es este mundo. Y permítanme decirles, la época que le cupo vivir a Rabbi Akiva no fue una época paradisíaca, todo lo contrario, una época compleja, una época de destrucción. Es la época que sigue en años, en décadas, la destrucción de nuestra sagrada casa en Jerusalén, el Bet Hamikdash. Y de una u otra manera, el resurgir de las cenizas, como Rabbi Akiva intenta hacer de su comunidad, de su sociedad, le lleva a decir que lo que debe dominar el escenario de la reconstrucción nacional del pueblo judío es el amor al prójimo. Ya había pasado mucho el sinat hinam. El odio gratuito había llevado a la destrucción. Ahora era el tiempo, como lo afirma el Gaón Arab Abraham Yitzhak Cohen Cook, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja. El templo se destruyó, el segundo templo, por odio gratuito, sinat hinam. El tercer Bet Hamikdash se habrá de levantar, de erigir, de construir por ahavat hinam, por amor gratuito. Y ese amor es la semilla que viene a plantar Rabbi Akiva. Por eso decía, queridos amigos, que de una u otra manera debemos entender que ha sido un poquitito el formador de una generación. Es aquel que ha irvitz Torah berabim, que ha divulgado la Torah, pero no solamente en un grupo minúsculo y pequeño, sino berabim, en toda una comunidad. El capítulo 3 nos trae algunas mishnayot, algunas enseñanzas de Rabbi Akiva. Por cierto, elegimos una de ellas, específicamente la Mishnah número 18, Hay, que habla de la vida en épocas donde el pueblo de Israel sufría el acoso, la persecución y la muerte a manos del Imperio Romano, como le ocurrió a nuestro maestro Rabbi Akiva ben Yosef, muerto en una plaza pública. Asara Arugé Malhut, los 10 muertos del reino, lectura que ocupa el momento central de la recordación de Yom Kippurim, en el Seder HaAvodah, porque nuestra tradición litúrgica ha ocupado el escenario de la Avodá, que representa el vínculo con el Creador, la Avod et Hashem, servirle a Él, amarlo a Él, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Rabbi Akiva decía, afilu u notel et nafshecha, incluso si Él te toma la vida. Dice Rabbi Akiva, Haviv Adam shenivra betzelem. Amado es el hombre, pues ha sido creado a la imagen del Creador, de Dios. Hiva yetera nodaat lo shenivra betzelem. Pero un amor aún mayor es el que se le diese a conocer al ser humano que fue creado a imagen del Creador. Como está dicho en la Torá, afirma Rabbi Akiva, Ki betzelem Elohim asa et Adam, pues a imagen de Elohim hizo Dios al hombre. Hiva, una cuestión de amor. La creación del Adam, de toda criatura, dice Rabbi Akiva, cuando yo me confronto a toda criatura, debo ver en él una criatura del Señor, de Kadosh Baruj Hu. Debo ver algo que el Todopoderoso puso aquí para que yo me refleje en él. Y esa creación a imagen del Creador vuelve a tener un significado más impactante, porque no solamente el hombre sabe que fue creado a imagen de Dios, sino que el Kadosh Baruj Hu se lo dice al hombre. Rabbi Akiva pone el énfasis en estas palabras simples que no alcanza con saber una realidad, sino el que yo sea el destinatario de la misma y que lo sienta
expresado en mis oídos. Como si el Kadosh Baruj Hu estaría diciéndole al hombre cada día, yo te creé a ti. Y eso representa cuánto te quiero. Amar a alguien, entiende Rabbi Akiva, es fundamental. Pero decirle a ese otro alguien que yo te amo es tal vez el punto de máxima comunicación. Dar a entender al otro con palabras claras. Y entonces deja Rabbi Akiva el tiempo de la humanidad e ingresa en el mundo particular. Javivin Israel. Amados son los israelitas. Shenikreu banim lamakom. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que ahora deja solamente el mundo de la periferia del ser humano en general para poder penetrar en el vínculo más fuerte. Fueron llamados hijos del Kadosh Baruj Hu. Llamados, denominados. Pero Jivá y Eterá nodat laem, pero un amor adicional le es dado a ellos y le es dado a conocer a ellos, Shenikreu banim lamakom, que son llamados hijos. El Kadosh Baruj Hu nos dice a nosotros, como un eco permanente, banim atem lashem Elokechem. Hijos sois de Hashem, vuestro Dios. Y qué importante. Quisiera referirme a estos dos conceptos. Rabbi Akiva no utilizó un versículo circunstancial para hablar de Adán, del ser humano, ni tampoco de Israel. No utilizó. Porque de hecho, para cuando habla del ser humano, la Torá nos dice claramente, Vaivra Elohim et Adam betzalmo. Creó el Todopoderoso a Adán a su imagen. Sin embargo, aquí utiliza el texto de Rabbi Akiva, Ki betzelem Elohim asa et Adam. Pues a imagen de Hashem hizo Dios al hombre. ¿Pero en qué contexto lo dice? Lo dice en el contexto de Shofech Dam Adam, aquel que derrama la sangre del hombre. Está hablando de una realidad dolorosa de su época. Dice, derramar la sangre de un hombre, la muerte del hombre, representa también la disminución de la presencia del Creador, si así lo podríamos decir. ¿Y cuál es el contexto de Israel? El contexto de Israel es Banim atem lashem Elokechem. Hijos sois vosotros, decíamos, dice la Mishnah. Pero la primera vez que aparecemos en el contexto vincular como hijos, ¿saben cuándo es? Cuando el Kadosh Baruj Hu envía a Moshe Rabenu a esa tarea primordial que significaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto de manos del tirano faraón. ¿Cuál era el mensaje inicial que tenía que decir? Bení Bejorí Israel. Mi hijo primogénito es Israel. Allí aparece el versículo. ¿Por qué no utilizó Rabbi Akiva ese versículo? Y prefirió utilizar el versículo que dice Banim atem lashem Elokechem. Hijos sois vosotros de Hashem vuestro Dios. Pero ¿cómo termina ese versículo? Lo titgodedu. No habréis de rasgaros vuestras pieles, vuestra carne. Pero dice el Midrash, lo titgodedu, lo ta'asu agudot agudot. No empezar a hacer agudá por aquí y agudá por allá, un grupo aquí, otro grupo allí. No os separéis. Rabbi Akiva dice, el amor del Kadosh Baruj Hu hacia su pueblo transcurre en tanto y en cuanto pueda mantenerme unido. Y por eso concluye Rabbi Akiva su Mishnah, esta Mishnah diciendo, Javivin Israel, pero el amor de Israel es mayor todavía cuando podemos mantenernos unidos, entiendo yo. Shenitan laem kelichem, que le fue entregado a ellos, al pueblo de Israel, un objeto precioso. Jivá y Eterá nodat laem, shenitan kelichem. Pero un amor adicional es el hecho de que Hashem se lo hace saber al pueblo judío. Cuando dice, Ki lekach tov natati lachem, Torati al ta'azoru.
os he dado una buena enseñanza, mi Torah no abandonéis. Keli Hemda, un recipiente, un objeto precioso. Akadosh Baruj Hu no solamente lo entrega, sino me dice, mira, te lo he entregado y lo he depositado en tus manos. Ahora llega el tiempo de la responsabilidad. Ese es el maestro que vive y habita en Rabbi Akiva. Aquel que tuvo la posibilidad de la cosmovisión de un mundo a pesar de la decadencia de ese mundo, viendo al Adán todavía como parte de la creación del Kadosh Baruj Hu, viendo a Israel que se estaba dispersando, alejando, rompiendo con el esquema basal de su unidad, pero llevando consigo en su corazón ese Keli Hemda, ese objeto precioso que representa la Torah. Y esa Torah, con sus mitzvot, como decía Rabbi Akiva, fueron entregadas para letzaref baem et haberiot, para poder unir a las criaturas. Que podamos continuar con el mensaje eterno de Rabbi Akiva, que podamos unirnos en el amor al Kadosh Baruj Hu y a su Torah, y que podamos encontrar definitivamente al ser humano que habita en nosotros y también en nuestros prójimos. Que tengamos un hermoso tiempo de reflexión. Shalom y gracias por estar junto con nosotros. Shalom Ubraja.